Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por sintonizarnos a esta hora. La situación laboral del país sigue dando de qué hablar y más si tomamos en cuenta que mañana es 1 de mayo, Día del Trabajador, y en Caracas se realizarán 2 marchas. Una de las marchas estará encabezada por Nicolás Maduro, presidente de la República, y la otra es convocada por la CTV, FADES y otros movimientos laborales del país. Precisamente para abordar cada uno de estos temas, hoy nos acompaña Franklin Rondón. Él es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Cuéntenos, ¿hay motivos para celebrar o para protestar este 1 de mayo? Mira, yo estoy convencido que este 1 de mayo es un motivo fundamental de celebración y de conmemoración. Conmemoración por lo que representa la lucha de la clase trabajadora desde aquellos que emprendieron los dirigentes sindicales y trabajadores por las 8 horas que estuvieron durante ese tiempo peleando, conquistando, enfrentándose desde Chicago. De manera que eso constituye ya lo que significa una posición de carácter clasista, ¿no?, de lucha. Entonces se conmemora el 1 de mayo. Pero acá en Venezuela, además de eso, nosotros tenemos razones para celebrar. Recordemos que tenemos un presidente que viene del movimiento obrero, que eso caracteriza lo que es un gobierno obrerista y al lado de los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Además de eso, estamos cumpliendo el 1er año de lo que es la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras, a partir del 7 de mayo, entra una nueva jornada laboral de 40 horas en el país, que es un aspecto bien significativo desde el punto de vista social para los trabajadores y las trabajadoras de la patria. Y además de eso, pues tenemos un ajuste de salario que oscila entre el 38 al 45%. Esos son aspectos bien relevantes. Pero no solamente eso, sino que además el gobierno nacional ha anunciado en boca del presidente, del jefe de la revolución, Nicolás Maduro, aspectos importantes como la misión de trabajadores, pero la misión vivienda obrera, la misión mercal obrero, la misión que barrio adentro obrero, lo que tiene que ver con una política de recreación y turismo para los trabajadores y las trabajadoras, lo que tiene que ser el desarrollo y continuación de la inclusión de personas de la tercera edad en el otorgamiento de sus pensiones, el ajuste que ha tenido la pensión de sobrevivientes al salario mínimo. Estamos hablando también de lo que tiene que ser progresivamente el desarrollo de los derechos de los trabajadores en cuanto también a mi casa bien equipada. ¿Cuántos programas sociales está impulsando el gobierno nacional? De manera que yo estoy convencido que mañana es un acto para conmemorar y para celebrar. De allí que vamos a contar con la grandes mayoría de los trabajadores, vamos a estar marchando con el dirigente obrero, con el presidente bueno, con el presidente que viene del sector nuestro. Ahí estaremos. Voceros de la CTV y de otras organizaciones sindicales del país consideran que el aumento previsto que entraría en vigencia a partir de mañana 1 de mayo, que es de 20%, más los aumentos que están pendientes para el transcurso del año, no son suficientes. Ellos exigen un aumento de más del 50%, pero no solamente del salario mínimo, sino un aumento general de sueldos y salarios. ¿Qué piensa usted de este planteamiento? Sí, bueno, lo primero que tenemos que destacar es cómo ha sido el comportamiento del salario en Venezuela. Y estos voceros de la CTV también deben recordar que hace muchos años en la Cuarta República que pasábamos 2, 3 y hasta 4 años sin recibir ningún tipo de aumento salarial. Aquí tenemos, por ejemplo, si me permiten, lo que ha sido el comportamiento del salario mínimo los últimos años de los gobiernos de la Revolución. Aquí estamos observando cómo ha sido en una línea ascendente de manera permanente, como cada año, inclusive cuando hubo el golpe de Estado, el año 2002, el presidente Chávez dio el aumento del salario. Si nosotros observamos acá, en cuanto a lo que es el comportamiento desde el punto de vista del ingreso en dólares, observamos aquí cómo tenemos en esta lámina el salario más alto de América Latina, por encima de Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, por todos estos países. Primero está el salario mínimo en Venezuela, dado en dólares. Estamos hablando de casi $700 mensuales. Y si incluimos los 3 meses de aguinaldo, estaríamos hablando que las personas que deben al salario mínimo en el país ganan cerca de $10.479 al año. Esos son aspectos bien significativos. ¿Cómo va a quedar el salario ahorita en Venezuela? Bueno, nosotros lo que estamos hablando del salario mínimo. Actualmente nosotros tenemos un salario mínimo de 2.047 bolívares, que va a recibir con el ajuste del 20% a partir del 1 de mayo, el 10% a partir del mes de septiembre y el 5 o 10% es un salario que va a quedar
aproximadamente entre 2.838 a 2.978. Escúchese bien, de 2.047 a 2.973 bolívares. Y usted sabe que cuando aumenta el salario, aumenta también la cuestión de las prestaciones sociales, aumenta el bono vacacional, aumentan los aguinaldos, aumenta todas las primas y beneficios que tengan los trabajadores desde ese punto de vista. Yo creo que ciertamente los trabajadores sienten que se da el aumento del salario mínimo, pero nosotros tenemos que tener una concepción también de lo que es el salario social. Y obviamente que el mes de septiembre, como lo ha dicho el propio presidente obrerista, el presidente amigo, el presidente de los trabajadores y de las mayorías populares en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, va a haber una nueva revisión, dependiendo del comportamiento de la inflación, se hará el ajuste correspondiente. Pero seguro que se van a seguir dando anuncios importantes en materia de salarial y en materia de seguridad social para los trabajadores. Usted, como representante de los trabajadores del sector público, quisiera que le aclarara al país qué es lo que está pasando con los trabajadores al servicio del Estado. Se ha dicho con mucha insistencia de parte de la CTV, de algunos partidos políticos, que existen despidos de carácter político. ¿Usted le puede aclarar al país cuál es la situación real? Sí, lo primero que queremos destacar que esos voceros que están hablando en nombre de los trabajadores de la administración pública no tienen ningún tipo de cualidad, porque además, en cierto modo, muchos de ellos ni siquiera nunca han trabajado. Pero además de eso, siento que están manipulando el momento político, la coyuntura política, con el tema de los trabajadores de la administración pública. ¿Cómo sabe un patrono, por ejemplo, por quién votó determinado trabajador o determinada trabajadora cuando el voto es total y absolutamente secreto? Pienso que ahí es una manipulación perversa en un ambiente de la coyuntura política donde están hablando de grandes despidos de la administración pública, cuestión que no es verdad. Si hay algún funcionario que se extralimite en lo que es el tratamiento con los trabajadores o las trabajadoras, bueno, los funcionarios públicos, los servidores públicos, tenemos también nuestras instancias de base, nuestros sindicatos de base, las instancias federativas, la propia Central Bolivariana de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca para poner las denuncias. Está la Defensoría del Pueblo, está la Inspectoría del Trabajo, en distintas partes. Yo pienso que es más que todo un discurso de carácter político que creo que se le está agotando ya, porque realmente aquí en Venezuela nosotros tenemos en la Constitución de la República, en el artículo 93, en la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras, en el artículo 89, y en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en el artículo 30, lo que es realmente la garantía de estabilidad laboral, no solamente inmovilidad laboral, sino estabilidad laboral. Y ese es un aspecto bien importante. Si en alguna parte del mundo se le garantiza el puesto de trabajo a los trabajadores, es en Venezuela. Si en alguna parte hay estabilidad laboral y todos los años ha habido decreto de inmovilidad laboral, es precisamente en Venezuela. Muy rápidamente, la ruta de la marcha para mañana, nos quedan pocos minutos. Sí, mira, mañana estaremos concentrándonos en dos puntos importantes de la ciudad. Todo lo que es el oriente del país, todos los trabajadores, las organizaciones populares van a marchar desde la CanTV y desde el Terminal La Bandera en Caracas, toda la parte centro-occidental. Va a ser una marcha de mucha alegría, de mucho colorido, de mucho entusiasmo, como es propio de nosotros los revolucionarios, la gente alegre, y vamos a estar y bien agradecidos además que nos esté acompañando el presidente Nicolás Maduro. Y bien, amigos, le damos las gracias entonces a Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, por habernos acompañado. A ustedes les agradezco mucho su sintonía y les deseo que pasen un feliz día. Sigan con Gualesca y Manuel. Muchísimas gracias, Liz. Amigos.